la creencia de Nestorio nos da mucho material para analizar, debido a las circunstancias y creencias de algunas religiones llamadas cristianas en la actualidad. Para ser más concreto, la similitud que tiene con una corriente unicitaria. Nestorio aparece en el escenario histórico de la iglesia cristiana cuando algunos antioqueños, quiero hacer énfasis que la escuela antioqueña creía en su mayoría que Jesús tenía dos naturalezas, pero era una misma persona. Bueno, algunos antioqueños habían declarado que María no debía ser llamada Madre de Dios, sino solamente Madre de Cristo. Aunque a nosotros esto nos pueda parecer que trata con el papel especial de María, y es muy probable que así fue para muchos fieles, lo que realmente estaba en juego en el debate que siguió no fue tanto quién era María, sino quién era ese Jesús que también se decía que era Dios. Es ahí en donde aparece en la historia cristiana el nombre de Nestorio, quien se aprovecha de algo que los teólogos llaman cristología disyuntiva. ¿Qué es la cristología disyuntiva? Es aquella que sostiene que Jesús tiene dos naturalezas, la divina y la humana, pero es una persona. La escuela de Alejandría, una de las 5 escuelas cristianas más importantes de aquella época, no tenía la cristología disyuntiva, sino la unitiva. ¿Cuál era el postulado de la cristología unitiva? Que la humanidad de Jesús fue el medio que empleó para cumplir su misión celestial, fue el medio para comunicarse con nosotros. Por lo tanto, si las dificultades implícitas en la noción de un Dios que se hizo humano lo requerían, esos teólogos estaban más dispuestos a sacrificar algún elemento de la humanidad de Jesús que a distinguir entre la divinidad y la humanidad de tal manera que esta última no pudiera ser un verdadero instrumento para la comunicación de la primera. Entonces, cuando se les preguntaba a los de la escuela alejandrina cómo se podía preservar la humanidad de Jesús sin que fuera absorbida por la divinidad, los alejandrinos tendían a decir que Jesús tenía todos los componentes de un ser humano, pero sin sus limitaciones. Se lo explico más llano, más del pueblo. La escuela de la cristología unitiva, para conciliar la divinidad con la humanidad de Jesús, atribuyó que la naturaleza divina disminuía la naturaleza humana. Eso quiere decir que Jesús no sentía ni padecía como los demás seres humanos. Pero observe lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 2, versos 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba,
sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hay que aclarar que la teología ortodoxa cree y sostiene que Jesús tenía dos naturalezas, pero era una misma persona, no dos personas. Bueno, eso fue lo que insinuó en la práctica Nestorio. Se aprovechó de la circunstancia con la tesis que María no podía ser la madre de Dios, sino de Cristo. Allí entonces se puede entrever que Cristo es una persona y Dios es otra persona. Hay que entender los contextos para diferenciar a Dios en la eternidad y a Dios ocupando un tiempo y espacio en la humanidad al encarnar. Obviamente, es imposible que María pueda ser la madre de Dios cuando María es un ser creado, un ser finito y temporal. María, al igual que todo en la creación, tuvo un comienzo y Dios no. Dios ha existido siempre y María no. En ese contexto, jamás María podría ser la madre de Dios, porque indicaría que María es eterna. Y la Biblia no dice tal cosa. María también requería un Salvador. Lucas 1:46. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Pero al Dios encarnar, ocupó un lugar y espacio en el tiempo, aunque preexistiera en la eternidad. Y si ese ser que nacía era y es Dios, pues entonces María en ese contexto definitivamente era la madre de Dios. Fíjese que dije era y no dije es la madre de Dios, porque si niego que fuera la madre de Dios, estaría admitiendo, confesando que Jesús no fue Dios encarnado. Jesús, ese ser que nació, era 100% Dios y 100% hombre. Pero Jesús, antes de morir, renunció a la maternidad de María y puso a alguien que sustituyera su lugar como hijo, aunque la doctrina de la Iglesia Católica Romana sostiene que eso significa que María es ahora madre de la humanidad. Juan capítulo 19, versos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Eso también se puede interpretar que Jesús le estaba diciendo: ya no soy más tu hijo, sino tu Señor y Dios. Juan ocupa el lugar de hijo que Jesús tenía. Vemos a María en el libro de los Hechos, que también se reunía con los discípulos para orar y adorar a Jesús, su Señor y Salvador. Ahora, Nestorio declaró que hay ciertas cosas que se pueden decir acerca de Jesús como humano y otras cosas que se pueden decir de él como divino. Fue el ser humano el que caminó en Galilea, el que lloró por la muerte de Lázaro, el que sufrió sed en la cruz. Por lo tanto, sería incorrecto decir que Dios caminó en Galilea, o que Dios lloró, o que Dios sufrió
Y este fue el verdadero problema, que Dios nació del vientre de María. En El Salvador no solamente hubo dos naturalezas, una divina y una humana, también hubo dos personas, dos sujetos a quienes se les pueden añadir predicado. Por lo tanto, se debía atribuir algunas cosas a la persona divina y otra a la humana. Las dos se debían mantener como distintas e incluso separadas, porque si la unión entre las dos fuera demasiado estrecha, entonces la divinidad eclipsaría a la humanidad. Pero el patriarca de Alejandría, llamado Cirilo, el cual era de la escuela que sostenía la cristología unitiva, notó con tal declaración que Nestorio ya no estaba hablando de dos naturalezas, sino de dos personas. Había tergiversado el significado de dos naturalezas, atribuyéndolo que significaba dos personas. Esto fue lo que sostuvo Cirilo para refutar a Nestorio. Abro comillas, si había ciertas cosas que se podían decir acerca de la divinidad de Jesús y otras acerca de su humanidad, entonces tendríamos dos sujetos diferentes y no habría verdadera unión. La unión en Cristo debía ser mucho más que una unión moral, un término que Nestorio usó. En Cristo había un solo sujeto y todo lo que se dijera de él se había de decir como de una sola persona y no sólo de una parte de él. Cierro comillas. Analicemos con mayor cuidado lo que Nestorio sostenía. Jesús, el ser humano, que caminó por Galilea, el que lloró por la muerte de Lázaro, el que sufrió, el que tuvo sed en la cruz, era el Cristo. Para Nestorio, una persona y no era Dios. Luego, el que hacía milagros, señales, prodigios, ese era Dios. Eso indiscutiblemente hace ver que había dos personas en Cristo Jesús. Usemos simplemente el sentido común, la lógica. ¿Cómo podía ser Jesús 100% Dios y 100% humano en la interpretación de Nestorio? Lo digo de otra manera. Para ser 100% humano, según dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús tenía que tener espíritu, alma y cuerpo para ser enteramente humano, y a la vez alguno de esos dos componentes que no fuera el cuerpo tenía que ser Dios. El ser humano es la corona de la creación terrestre de Dios. En ningún otro ser creado Dios prestó mayor atención y provisión que con el hombre. La Biblia nos dice que Dios formó al hombre de la tierra. Eso quiere decir que no bastó como las demás criaturas que dijo, hágase, sino que Él mismo tomó su tiempo en darle forma. Luego sopló sobre el hombre aliento de vida, y es ahí cuando el hombre es un ser viviente. Consideremos algunas cosas. ¿Qué pudo soplar Dios siendo que es espíritu? Se lo formulo de otra manera. Las criaturas, como el hombre y los animales, soplamos porque tenemos cuerpo, y son los pulmones y vía respiratoria hacen que uno sople. Pero un espíritu no tiene cuerpo, no tiene pulmones ni vías respiratorias. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios sopló aliento de vida.
Algo que deberíamos meditar todos es el hecho que sobre ninguna otra criatura hizo lo mismo. No se tomó el tiempo de formarlo del polvo de la tierra. Pero lo más relevante, no sopló directamente como lo hizo con el hombre. Ese soplo de Dios le hizo diferente a las demás criaturas, porque además de darle el hálito de vida, le entregó parte de su esencia espiritual. No vaya a confundirlo con deidad. No he insinuado siquiera tal cosa. He dicho de su esencia espiritual. Los unicitarios, al igual que los trinitarios ortodoxos, bueno, de los que conozco hasta ahora, también creen en el estado intermedio. ¿Qué es el estado intermedio? Se le dice estado intermedio a la etapa del hombre cuando muere y su alma va o a la presencia de Dios o al lugar del tormento. Es decir, el alma es la parte inmaterial o espiritual de un ser humano que sobrevive a la muerte del cuerpo físico. No voy a centrarme en argumentar sobre la doctrina errónea que tiene algunas personas sobre que si el alma deja de existir una vez que el hombre muere, sino que estoy hablando con gente que tenemos ese punto doctrinal en común, es decir, lo compartimos. Ahora, cuando una persona muere y sale del cuerpo humano, sigue estando consciente y sigue teniendo inteligencia, voluntad y sentimiento. Ese es el espíritu del hombre, porque el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ese es el punto común entre Dios y los hombres. Es por ello que no podemos encontrar en la creación, en la tierra, alguna otra criatura que esté a la misma altura en cuanto a atributos o cualidades a las que tiene el hombre. Ese soplo le dio una esencia espiritual que no tiene otra criatura en el planeta. Job 32:8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Job dice que es por el soplo del Omnipotente lo que hace que el hombre tenga entendimiento. Eso nos dice que fue algo más que la respiración lo que Dios entregó al hombre cuando le sopló. Le entregó racionalidad de entre todas las criaturas, excepto los ángeles. Solamente a los seres humanos se les dio la capacidad de razonamiento. Le entregó también virtud. Los humanos fueron creados de tal manera que cuando son lo que se suponen que deben ser, entonces reflejan a Dios como un espejo, particularmente en la bondad y el amor. Y ese soplo del Omnipotente se puede interpretar como el anuncio de la encarnación, ya que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. El cuerpo es compatible para que more, habite un ser espiritual. El espíritu del hombre, que es su ego, el que piensa, que tiene voluntad y sentimiento, mora perfectamente en el cuerpo humano. Bueno, el Espíritu de Dios, me refiero al ego de Dios, su persona, que tiene inteligencia, voluntad y sentimiento, encarnó en un cuerpo humano. Donde iba el espíritu humano, allí se alojó el Espíritu de Dios. Esa es la única manera en que Dios pudiera realmente cumplir el trance, el proceso de la encarnación. Es por ello que vemos que Jesús, su ego, su inteligencia, estaba consciente de quién era y de su preexistencia. Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy.
La inteligencia de Jesús le hizo recordar que él existía mucho antes de haber nacido en María, antes que Abraham. Bien lo dice el apóstol Pablo, que grande es el misterio de la piedad. Y ese misterio es que Dios fue manifestado en carne. Nosotros no podemos hallarle el sentido a que un Dios que lo cubre todo, que lo llena todo, que está en todo lugar, ahora es limitado a vivir en un cuerpo humano, despojado de ser igual a Dios. Pero lo aceptamos por fe y vemos la evidencia que nos da la Biblia sobre su deidad. Dios se hizo carne. Ahora bien, la Biblia nos dice, Colosenses 2:9, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Solo en Jesús habitó Dios en forma corporal. Acordémonos de este principio. Dios es espíritu. Dios no dejó de ser espíritu por habitar en un cuerpo humano, porque su espíritu simplemente se alojó, se acopló, se fusionó, se amalgamó en un cuerpo. Jamás dejó de ser espíritu. Ahora, donde se aloja el espíritu del hombre, se alojó el espíritu de Dios, y aunque tenía la naturaleza divina, también adquirió la naturaleza humana. Eso lo hace ser 100% naturaleza divina y 100% naturaleza humana. No hay otro ser en la cual Dios habite corporalmente. ¿Me escuchó bien? Solo Jesús. En todos los demás hombres, varones y hembras, habita Dios espiritualmente, no corporalmente. ¿Puede notar la diferencia? Entonces Jesús es completamente Dios en su forma corporal. Es frecuente escuchar a algún unicitario decir, abro comillas, Jesús como Padre ha existido desde toda la eternidad, pero como el Hijo tuvo un comienzo y nació como un niño. Jesús como Padre nunca cambia, pero como Hijo creció mentalmente, físicamente, espiritualmente. Jesús como Padre da reposo, pero como Hijo se cansó. Jesús como el Padre calmó la tempestad, pero como Hijo durmió durante esa tempestad. Jesús como Padre echa fuera demonios, pero como Hijo fue tentado por el diablo. Jesús como Padre es el pan de vida y alimentó milagrosamente a miles, pero como Hijo tuvo hambre. Jesús como Padre es el agua viva, pero como Hijo tuvo sed. Al decir esto, de parte de una corriente unicitaria, está admitiendo que hay dos personas en Cristo Jesús, al igual que Nestorio, aunque digan que Jesús era 100% humano y 100% divino, y que es una misma persona, en la práctica lo contradicen, porque para ellos uno es el humano y otro es el divino. Viéndolo desde esa óptica, entonces es imposible que reconozcan la deidad del Hijo, y están admitiendo tácitamente, implícitamente, no manifiestamente, no explícitamente, no claramente, que la deidad no vino o se hizo carne, que Dios no tomó forma corporal en la persona de Cristo. Con tal declaración están admitiendo que la deidad no se hizo carne, sino que habitó espiritualmente en Cristo, como habita en toda persona que acepta al Señor de manera sincera en su corazón. Es un rechazo a lo que dice en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa declaración, repito,
dice tácitamente que Dios no se hizo carne. Y eso es una doctrina anticristo. Y es un pecado muy peligroso, pernicioso para quien lo sostenga. Es posible que algún unicitario pueda interpretar lo que estoy argumentando como de alguien que quiere formar controversia. Se pueda sentir ofendido y respeto su posición. Pero también es posible que lo que estoy argumentando lo diga por amor, y ese amor me impele ver el peligro en la que están envueltos. Observe este texto bíblico y reflexione. Primera de Juan, capítulo 4, verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Quién es Jesucristo? Según Juan 1:1 y 1:14, es el verbo de Dios que a la vez era Dios, y ese verbo que era y es Dios se hizo carne. Si esa corriente unicitaria no se arrepiente de tan grave pecado, están en enemistad contra Dios. Acordémonos lo que dice la Biblia, 1 de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El reconocer al Hijo significa reconocer su deidad. El título del mensaje: similitudes de la creencia de Nestorio con una corriente unicitaria. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Tuareg.